Capítulo 19. La señorita Lance interrumpió en voz alta, y la señorita Wilkes, al darse cuenta de su error, se sonrojó y guardó silencio. La señorita Daisy Orson, sentada a su lado, cambió de tema inmediatamente. «¡Guau! Mira ese río». Poco después, los 4 carruajes tirados por caballos se detuvieron en un amplio prado junto al río. Los hombres que hacían de cocheros se bajaron y se acercaron a las mujeres para ayudarlas a bajar. La señorita Lance era tan tímida con sus amigas que apenas podía mirar al señor Dalton a los ojos, pero éste la ayudó con mucha amabilidad. Su rutina diaria consiste en un paseo en bote y una comida, después de la cual todos pueden caminar o jugar al tenis. Por supuesto, los hombres serían los barqueros, y todos se dividieron en los mismos grupos que su grupo en el tren para subir al bote. Uno por uno, los hombres ayudaron a las mujeres a subir. Las mujeres gritaron de miedo como mujeres al sentir el balanceo del bote en cuanto pusieron un pie en él. Los hombres fueron los últimos en subir y luego empezaron a remar lentamente para que el bote siguiera la corriente del río. Las mujeres disfrutaban del paseo en bote, admirando la vegetación y el paisaje a lo largo del río o inclinando la cabeza y sumergiendo las manos en el agua. Una de ellas se esforzó por agarrar los nenúfares que flotaban en el agua, casi cayendo al río en el proceso, provocando esta vez un fuerte grito de todas las mujeres. Mientras tanto, la señorita Lance observaba en silencio la espalda del señor Dalton, quien remaba en la proa. Llevaba las mangas arremangadas y su cabello negro ondeaba al viento. De vez en cuando podía vislumbrar el perfil de su rostro, que parecía una pintura. Una sensación cálida y palpitante se apoderó de su pecho. Después de descender por el río, los botes regresaban al muelle. Los sirvientes que trabajaban para los Lance que los acompañaron al picnic habían preparado mantas y abundante comida en un lugar apartado bajo los árboles. El grupo era tan grande que las mantas se colocaron en 4 lugares separados, y todos permanecieron en el grupo que habían formado para el viaje en tren. Los deseos de la señorita Lance coincidían con las intenciones de sus amigas, así que el señor Dalton se quedó con el grupo de la señorita Lance. El señor Dalton se sentó entre las damas, sin decir mucho. Desde entonces, parecía absorto en sus pensamientos. La señorita Lance lo observó atentamente, intentó interpretar su expresión y pronto se dio cuenta de que su mirada estaba fija en la señorita Pendleton. La señorita Lance recordó lo que sus amigas habían hablado antes, seguramente por eso estaba tan absorto en sus pensamientos. La señorita Lance continuó observando su rostro, ansiosa. Su rostro se veía sombrío. La señorita Lance se decidió, intentando entender por qué miraba a la señorita Pendleton de esa manera. Aunque era muy amigo de la señorita Pendleton, le resultaba un poco extraño mirarla con esa expresión solo por el tema de su nacimiento. Obviamente, no era solo preocupación ni curiosidad, parecía muy melancólico. La señorita Lance reflexionó un momento y encontró la respuesta. Al enterarse del defecto de nacimiento de la señorita Pendleton, el señor Dalton evidentemente se sintió incómodo por haber forjado una amistad con ella. La señorita Lance estaba un poco decepcionada, pero pronto cambió de opinión y se puso de su lado. Su incomodidad es comprensible, dada su familia y su linaje. Los británicos todavía tienden a valorar la pureza de la sangre por encima de todo. Su afecto por el señor Dalton pronto se recuperó, y decidió no decepcionarse, incluso si decidía romper con la señorita Pendleton, ya que solo actuaría de acuerdo con los valores de muchos de sus compatriotas. Después de cenar, el grupo salió a la cancha, cada uno con una raqueta o un paraguas en la mano, y comenzaron a disfrutar de una tarde tranquila caminando o jugando al tenis. La señorita Lance se devanó los sesos, intentando encontrar la manera de organizar la situación para poder dar un paseo con el señor Dalton, pero para su sorpresa, el señor Dalton se acercó y la llevó a dar un paseo. La señorita Lance, sonrojada de vergüenza, lo siguió. Y sus amigos, por supuesto, armaron un escándalo en cuanto se marcharon. La señorita Lance y el señor Dalton caminaron por la orilla del lago en silencio. La señorita Lance lo miró de perfil, claramente absorta en sus pensamientos. El señor Dalton la llamó entonces en voz baja, «Señorita Lance». «Sí, Juan Dalton. Hay algo que quiero preguntarle, pero no sé si pueda responderme». Anticipándose a su pregunta, la señorita Lance le dijo que podía preguntar. Tenía curiosidad por la conversación. «Teniente,
Ustedes estaban hablando de la señorita Pendleton. La parte sobre su madre. La señorita Lance miró al suelo sin decir nada. Sabía que sería inapropiado que no mostrara la debida duda antes de hablar. Siento mucho preguntarle eso. Sé que es buena amiga de la señorita Pendleton, así que debe ser muy triste que le hagan esa pregunta sobre su familia. Sin embargo, aprecio la amistad que he forjado con la señorita Pendleton en Londres, tanto como usted aprecia su amistad con ella, señorita Lance. Por el bien de nuestra futura relación, creo que este es un asunto que debo tener en cuenta. Al oír las palabras del señor Dalton, la señorita Lance pensó, como era de esperar. El señor Dalton se resistía a relacionarse con la señorita Pendleton. Y eso es natural, en la alta sociedad británica, el apellido y la reputación de los padres son tan importantes como la riqueza. Debió de sentir asco ante la idea de hacerse amigo de la señorita Pendleton, dadas las difíciles circunstancias de su nacimiento. Nadie puede culparlo por ello. La señorita Lance guardó silencio un momento antes de empezar a hablar. No conozco toda la historia, porque solo he escuchado parte de las historias de los adultos que me rodean, pero la madre de la señorita Pendleton es hija de la familia Pendleton. Él es como la joya de la corona de la sociedad de clases, y una gran cantidad de solicitantes hacen cola en la puerta, esperando a tomar su decisión. La mirada del señor Dalton era atenta y concentrada. Sin embargo, desapareció misteriosamente a la edad de 7 o 12 años y no ha vuelto a aparecer en las altas esferas desde entonces. Verá, se escapó de casa en plena noche con un pintor estadounidense que fue a su casa a pintar un retrato. La señorita Lance miró al señor Dalton. Tenía una expresión severa. Ambos se fugaron y vivieron juntos en un lugar oculto. Desafortunadamente, la madre murió al dar a luz a la señorita Laura, y el pintor desapareció tras dejar a su hija al cuidado de la señorita Abigail Pendleton. Podría abandonar a su hija y comenzar una nueva vida. Finalmente, la pobre señorita Laura abandonó el apellido de su padre y fue adoptada oficialmente por la familia Pendleton. Mientras la señorita Lance contaba la historia, no pudo evitar sentir compasión por la situación de su amiga. Si la señorita Pendleton hubiera nacido legalmente, podría haber llegado a la cima de la sociedad londinense, donde nadie se atrevía a acosarla. Desafortunadamente, los errores de sus padres la han convertido en una noble de mediana edad que lleva el apellido de su madre. Su problema de nacimiento es un defecto fatal en el mercado matrimonial, al igual que la falta de dote. Después de escuchar la historia, el señor Dalton se detuvo y miró fijamente el río a lo lejos por un momento. Como la señorita Lance no podía ver su rostro, él no podía ver su expresión. Sin embargo, por su actitud, notó que su estado de ánimo había empeorado. Ah, así que el señor Dalton está realmente ofendido por el linaje de la señorita Pendleton. La señorita Lance de repente, abrumada por la compasión, se sintió obligada a abrazar a la pobre señorita Pendleton. Señor Dalton, la señorita Pendleton no carece de pertenencia a la clase alta, tanto en carácter como en términos de su familia. Debe saber lo gentil y elegante que es. Fue la mayor víctima de su nacimiento, y fue debido a su linaje que no tuvo dote. La señorita Lance continuó, alzando la voz, el tío de la señorita Pendleton, el señor Pendleton. Se oponía tanto a que formara parte de la familia Pendleton que finalmente fue aceptada con la condición de que toda la fortuna de la señora Pendleton se le diera al hijo del señor Pendleton si éste fallecía. Lo que dejó a la señorita Pendleton sin dinero. No tendría a dónde ir cuando la señora Abigail muriera. Así que, la señorita Lance calmó su voz temblorosa. Así que no piense tan mal de la señorita Pendleton. El señor Dalton se giró para escuchar sus palabras y miró a la señorita Lance. ¿Qué quiere decir? Aunque tenga sangre plebeya en las venas, señor Dalton, debería juzgarlo por su carácter y no por su linaje. Suplicó la señorita Lance con entusiasmo. El señor Dalton lo miró con extrañeza antes de estallar en carcajadas. Negando con la cabeza, respondió, no, señorita Lance. Está muy equivocada. ¿Cree que lo subestimaría por algo tan trivial? Solo, me sorprendió oír que tal accidente le ocurrió a la señorita Pendleton. Guardó silencio un momento, volvió la mirada hacia el río una vez más y murmuró para sí mismo, así que por eso siempre.
los dos se quedaron mirando el río en silencio. La señorita Lance no creía que el señor Dalton fuera sincero al decir que no se sentía incómoda con las circunstancias menos aceptables del nacimiento de la señorita Pendleton. Quizás lo dijera simplemente porque le daba vergüenza expresar sus sentimientos al respecto con franqueza. De lo contrario, no habría razón para que reaccionara así. En serio. La señorita Lance pensó que la expresión complicada del hombre revelaba su lucha interna con su conciencia. Se esforzaba por mantener el equilibrio entre la amistad que había establecido con la señorita Pendleton y su incomodidad por la descendencia de la mujer. La señorita Lance se sentía muy de empatía por la lucha interna que el hombre había librado para mantener su integridad, ya que ella también se había esforzado por ocultar el disgusto que sentía por la sangre impura de la señorita Pendleton cada vez que se encontraban. Después de un rato, el señor Dalton terminó su reflexión y le dijo que tenían que volver con el otro. Se dieron la vuelta y caminaron lentamente hacia el grupo. La señorita Pendleton la felicita, señorita Lance. Dice que es una mujer amable y gentil. Hoy acabo de descubrir lo confiable que es el juicio de la señorita Pendleton. La señorita Lance se sonrojó y sonrió. Por favor, no diga eso, señor Dalton. Fue un alivio saber que la señorita Pendleton tenía tantos buenos amigos. La señorita Lance se sintió muy complacida con sus palabras. Tales elogios le sentaban mucho mejor que los que estaba acostumbrado a oír sobre belleza o elegancia. Haciendo buenas obras, también logró obtener su aprobación. Estaba orgulloso de su minuciosidad, pensó que había hecho lo correcto al defender a la pobre señorita Pendleton y decidió tomar lo sucedido hoy como una lección. Al acercarse a la multitud, unos amigos que jugaban al tenis en la cancha invitaron a la señorita Lance a unirse a ellos. La señorita Lance miró al señor Dalton, queriendo quedarse con él un poco más, pero el señor Dalton simplemente le dijo para divertirse un poco e irse antes de que la señorita Lance tuviera tiempo de detenerlo. La señorita Lance se sintió un poco decepcionada, pero decidió conformarse con las salidas que había disfrutado con el señor Dalton y aceptar el alboroto de su amiga.